mi nombre es Yubi Rodríguez, reemplazo solo por hoy a Philip Butters en el programa y tenemos invitados que tienen muchas ganas de hablar, de botar fuego, porque hay un tema que sí molesta a la gente que quiere estar informada y que no se va a dejar engañar por segunda vez, porque es muy fácil salir a marchar cuando tienes toda una orquestación del mensaje desde el Ejecutivo, por ejemplo, desde el gobierno Martín Vizcarra y toda una presión mediática. En casa me decían, Judy, mencionas como 10 nombres cuando hablas de la Junta Nacional de Justicia y no lo entiendo, no sé, es muy complejo. Sí, es un tema lejano a la ciudadanía, es un tema que no entendemos, que quienes estamos incluso en la conducción de un programa informativo, a veces no lo entendemos y para eso invitamos pues a los especialistas, a los abogados, pero se tiene que hablar para que mañana, más adelante, cuando un aprendiz de dictador pretenda realizar consulta popular o emitir medidas populistas, no nos engañen, no utilicen los recursos del Estado para finalmente decir qué está bien o qué es bueno para la democracia en nuestro país. Mientras tanto, ya luego les voy a contar de qué vamos a hablar, es sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia y el ejercicio de memoria que vamos a hacer en breve. Pero información en desarrollo, se acaba de publicar la información que señala que Interpol eliminó la captura internacional contra César Inostroza Pariachi. Lo tenemos en pantalla. Interpol eliminó de su base de datos el requerimiento de ubicación y captura internacional contra César Inostroza Pariachi, ex magistrado supremo, en atención a una solicitud presentada por él, en donde se considera que el requerimiento de la justicia peruana vulnera sus derechos. En ese sentido, Interpol resuelve que la información considerada restringida sobre César Inostroza se considera información confidencial con arreglo al derecho internacional para proteger los derechos y las libertades del solicitante. Pero cuando ocurrió todo el tema Alejandro Sánchez Sánchez, el Poder Judicial salió a poner paños fríos para aclarar la situación justamente de este magistrado involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Y qué publicaba hace 5 días el Poder Judicial? Lo siguiente, vamos a verlo en pantalla también. Juzgado Supremo de Investigación aclara que las órdenes de ubicación y captura del imputado César Inostroza por delitos de organización criminal y otros se encuentran vigentes, tras disponer que sean renovadas mediante oficio cursado a la policía en abril pasado. Realmente cuando alguien que se considera víctima, ¿no?, recurre a los mecanismos internacionales para victimizarse o para buscar de alguna manera enfrentar al Estado peruano, como por ejemplo el caso Polay, ¿no? Nos queda preguntarnos qué hacemos como Estado, si las instituciones realmente están cumpliendo su función. En el caso Peajes, por ejemplo, y las demandas ante el ICIADI, ¿la defensa jurídica del Estado está funcionando bien? En el caso de la Fiscalía y el Poder Judicial, en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Por qué no hay sentencia? ¿Por qué César Inostroza no está en nuestro país? Antes de criticar a lo mejor a los organismos internacionales, ¿por qué no revisamos qué estamos haciendo mal también, ¿no?, en nuestro sistema de justicia peruano? Patricia Chirinos se hizo estos últimos meses. La denuncia contra magistrados de la Junta Nacional de Justicia y también una moción de interpelación que busca además firmas para la censura al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Vamos a escuchar a Patricia Chirinos, vocera de Avanza País. Bancada en bancada, a ver quiénes se suman a esta moción de censura. Por lo pronto tiene una única firma, que es la mía, y vamos a ver pues quién decide no blindar al señor Chávez Cresta. Hay firmas que se van a sumar, contamos con las de Renovación, ahora decidiremos con la vocera de Avanza País si se cuenta con todo nuestro bloque o con algunas firmas. Y bueno, la cosa es que esta moción de censura se tiene que echar a andar y en el resto de las horas veremos quiénes son los que firman al final. Creo que las bancadas están partidas. He conversado con algunos amigos de izquierda, todavía no se han reunido para tomar una decisión de bancada, pero en otras oportunidades recordemos que las decisiones a veces ya se toman instantáneamente, ahora están demorando un poquito. Ahí está.
Patricia Chirino, sobre Jorge Chávez Cresta. En algún momento cercano, ¿no? Ministro de Martín Vizcarra también acusaba a Manuel Merino de pretender dar un golpe de Estado. ¿Se acuerdan? Cuando dio detalles de esta llamada que realizara Manuel Merino al señor Chávez, ¿no? Y se generó todo un escándalo por lo que fue solamente una llamada por el primer proceso de vacancia en contra de Martín Vizcarra. Solamente para los que recuerdan la historia reciente. Digna calle. Mañana el Congreso de la República evalúa las denuncias contra la congresista de Podemos Perú. ¿No? Yo creo importante señalar al responsable también de llevar a congresistas como Digna Calle al Parlamento. Hablemos de José Luna Gálvez, de un partido que sobrevive con una bancada de apenas 5 miembros. ¿Por qué puede ser o continuar siendo bancada Podemos Perú en el Parlamento, para empezar? Ella dice que no se va porque no puede renunciar, ha presentado un proyecto para que los congresistas puedan renunciar. Eso es otro debate, ese es otro tema. Pero ¿quién es el responsable de llevarla al Congreso, ¿no? O que su esposo continúe participando muy activamente, ¿no? ¿Y por qué no proponen, en todo caso, desde el partido esa iniciativa legislativa si está tan activo el esposo de la señora Digna Calle en el Congreso y coordinando con el líder de Podemos Perú? Rápido cerramos ese resumen de la información del día para hablar de Vladimir Cerrón, porque se va de vacaciones, se va a Moscú. Vladimir Cerrón solicita autorización al Poder Judicial para viajar a Rusia, participar como invitado en la Conferencia Internacional Rusia-América Latina en Moscú. El permiso sería para el 29 de septiembre al 2 de octubre. Ahí está muy contento Vladimir Cerrón, como cuando visitaba Palacio en tiempos de Pedro Castillo. Y ahora sí, presento primero a mis invitados, ambos abogados conocedores del derecho constitucional, el doctor, además, Wilber Medina, conocedor del derecho procesal y penal, y Lucas Gersi, joven abogado constitucionalista, ustedes ya lo conocen. Bienvenidos, gracias por venir. Buenas noches, Judy, gracias por la invitación, y buenas noches, Wilber. Feliz de estar acá. El tema al que hacía referencia al inicio del programa y del que mucha gente no conoce, porque es un tema complejo, ¿no? Y además hablamos de una institución nueva, la Junta Nacional de Justicia, se tiene que hablar en todos los espacios en los que se pueda, porque si no, no lo entendemos, ¿no? Y justamente vamos a empezar con lo que la producción ha denominado el berrinche de Tumialán. ¿Por qué? Porque Imelda Tumialán, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a una demanda competencial interpuesta por el Ministerio Público que busca declarar que la Junta Nacional de Justicia carezca de competencia para investigar infracciones disciplinarias ocurridas en torno a los actos de administración o gestión por la fiscal de la Nación, es decir, por Patricia Benavides, como es el nombramiento de fiscales provinciales a nivel nacional, y se declaren nulas las resoluciones de la JNJ. Patricia Benavides, recordemos, fue cuestionada y se pretendía investigarla por el cambio que, según tengo entendido, era totalmente legítimo, legal y formaba parte de sus prerrogativas en el caso de los cuellos blancos del puerto. Lo que ocurrió también en su momento con Pedro Chávarri, ¿no? Logra Patricia Benavides que se detenga este proceso, y mientras tanto los miembros de la Junta también están siendo investigados en el Congreso, y ellos a su vez piden que se detenga la investigación. ¿Qué opinan ambos abogados? Doctor Medina. Bueno, lamentablemente estamos asistiendo, somos testigos de una pugna de poderes, tanto del Congreso como ahora de la Junta Nacional de Justicia, que si bien no es un poder del Estado, es un órgano constitucionalmente autónomo, pero con mucho poder. ¿Por qué mucho poder, Judy? Porque tiene la facultad constitucional de nombrar, ratificar y destituir a los magistrados del Poder Judicial, a los fiscales del Ministerio Público y además a los representantes de los entes electorales, entiéndase la OMPE, la RENIEC y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Vale decir que este ente constitucionalmente autónomo es el ente rector de todo el sistema de justicia nacional y el sistema electoral en el Perú. Por eso te digo, sus funciones, si bien no es un poder del Estado, las facultades y competencias son muy importantes
no solamente para resolver los conflictos de las personas, sino para asegurar y garantizar la vigencia de la democracia en el Perú. Por eso hay que tener mucho cuidado con este ente. Y lo que ha ocurrido, y yo he puesto un tuit, hacen mucho espaviento hoy porque dicen, y se están yendo hasta la ONU, hasta la OEA, van a traer medidas cautelares y todo. Todos los que hoy critican el proceso constitucional que está haciendo el Congreso, ejerciendo sus facultades de acuerdo al artículo 157, es exactamente lo que hizo el Congreso en 2018. El año 2018. El contenido del artículo 157 es la misma redacción. Lo que ha cambiado es, antes decía, el Pleno del Congreso puede destituir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy dice la Junta Nacional de Justicia. Entonces no ha cambiado nada. Si antes estuvo bien, todos aplaudieron. ¿Por qué hoy está mal? Hay que decirlo, porque los integrantes de esta Junta Nacional de Justicia son gente seleccionada exprofesamente luego de 2 procesos frustrados de elección. Vamos a, créame, doctor Medina, vamos a detallar todo lo que usted está diciendo en breve. Pero yo creo que este proceso es más grave aún que el anterior, que el del 2018. Pero primero la opinión del doctor García. ¿Cómo no, Judy? A ver, lo que estábamos conversando con el doctor Medina hace un rato es que la conformación de la Junta Nacional de Justicia no ha sido exactamente regular. Ha sido una conformación turbulenta. En el año 2018 se convocó un concurso público para escoger a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y ganaron unos señores que tenían una opinión muy clara en contra de los caviares, sobre todo un señor llamado Javier Dumet. El señor Dumet sacaba unos tweets donde criticaba a José Domingo Pérez, criticaba a los caviares, ¿no es cierto? Era seguramente fan de Combaters, ¿no es cierto? Y por ese motivo, pese a que el señor Dumet había ganado, no lo quisieron nombrar. Y había otro señor patrón que había ganado y no lo quisieron nombrar. Y en vez de nombrar a los ganadores, lo que hicieron fue, dijeron, no, este concurso lo vamos a eliminar y vamos a hacer un nuevo concurso, pero ya no hay examen de conocimiento. Es decir, lo que más sabían derecho a los que habían ganado, no los pusieron y luego pusieron a otros que en el primer concurso habían perdido. ¿Y quién hizo ese malabar tan raro para poner a unos y no poner a los mejores? Ese malabar antimeritocrático lo hizo una comisión. ¿Y quién estaba en esa comisión? Estaba Zoraida Ábalos. Es decir, Zoraida Ábalos da un favor y luego los miembros de la Junta Nacional de Justicia le devuelven el favor y salen como escuderos de Zoraida Ábalos para defenderla de la acusación constitucional. Es decir, hay un conflicto de intereses que es horrible, que es asqueroso, que es evidente. Y la gente que se cree monopolista de la moral no tiene la capacidad de salir a denunciar este conflicto de intereses asqueroso, ¿no es cierto? Es decir, tú me das un favor, luego yo te devuelvo el favor, y esto es horrible porque la Junta Nacional de Justicia se supone que es el juez de los jueces, el juez de los fiscales, y tiene que ser neutral frente a jueces y fiscales, ¿no? Entonces, acá hay un indicio de posible causa grave, falta grave. El Congreso puede constitucionalmente remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Como ya lo hizo antes. Como ya lo hizo antes, y acá no hay golpe de Estado, como dicen algunas personas tendenciosas, lo que hay es el ejercicio regular constitucional de una facultad, y los señores de la JNJ, si no están de acuerdo, que vayan pues al Tribunal Constitucional, ¿no?, a discutir. Lo recordábamos, de hecho, antes de ingresar al programa, ¿no? Este primer proceso meritocrático venía luego del escándalo de los cuellos blancos del puerto y la caída del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué causa grave? ¿Por qué causa grave, decía esta resolución publicada en El Peruano, firmada por Luis Galarreta, presidente del Congreso en ese momento, de Fuerza Popular? ¿Cuál era la causal para destituir a los miembros que sí estaban siendo investigados del CNM en ese momento? Falta de legitimidad. Por favor, doctor Medina, ¿en qué parte de nuestro Código Penal está ese delito?
es verdad, no existe. Lo que pasa que no quiere decir que sea un criterio que se deba considerar para un funcionario de esta jerarquía. Pero por Ojo, supuesto, ¿no? Pero esa es una causa por supuesto, dice que daña el concepto público, además decía la resolución. Yo te voy a decir, y bien has recordado, el caso Cuellos Blancos evidenció que había corrupción, pero el sector caviar magnificó a efectos de tomar, ¿qué cosa? Lo que no manejaban. Y ocultó. qué no manejaban? Y ocultó y seleccionó los videos. ¿Qué no manejaban? El Consejo Nacional de la Magistratura, que como te he recordado tiene muchas facultades y muy importantes. Y lo han copado. Como bien ha recordado Lucas, Pedro Patrón no lo nombraron. Yo asistí porque me invitó en la Defensoría del Pueblo, en el segundo piso estaba la juramentación, era a las 12 del día, habían invitado, estábamos ya sentaditos y de pronto sale una señorita y no asistía. Se suspende el acto. Y dice, acto. sale el jefe de prensa y dice, señores, se ha suspendido. ¿Por qué se suspende? Y hay que recordar, porque la República convenientemente en su edición impresa sacó una nota que decía que el señor Pedro Patrón tenía un proceso penal pendiente. Nada más falso, que luego se ha demostrado que era absolutamente falta la verdad y era un invento, porque era un señor que no les gustaba, porque denostaba del caviaraje o de estos progresistas. Y el señor Dumec, que no lo llegan a nombrar justamente en la entrevista personal, a pesar que había ocupado el primer puesto en el examen de conocimiento. Por los tuits que nos ha recordado Lucas. Entonces, fíjate cómo esta comisión, donde había gente como Lecaros, por ejemplo, Blume, pero luego claudica, porque luego viene quien sale Blume y entra quién en la segunda, Marianela Ledesma, Pinky de quién, de Zoraida Ábalos y el papá de Tony Alba, coparon. ¿Para qué? Para nombrar unos miembros, estos 7 caballeros. Ya no por meritocracia, sino por subjetividades. Reconocimiento. Así es, y los nombran. Como inicialmente era el proceso, ¿no? Porque se llamaba a los notables, a los que tenían trayectoria, que digamos tenían artículos publicados. A los que han hecho algo en su vida pública y se han demostrado defensores de la democracia, de la legalidad. Vida académica, ¿no? Y no a anónima. A ver, ¿quién conoce en el mundo académico a otras personas? A ver, a señora Vázquez lo conocimos porque fue ministro de Humala, nada más, ¿verdad? Aldo Vázquez, ¿no? Y de Aldo Vázquez. Después a los otros caballeros, bueno, la señora Tello Ñeco la conocemos porque ha sido juez superior. A la otra señora Imelda, nunca en mi vida, yo que soy abogado litigante de 30 años, no la conozco. Y han sido desconocidos. La verdad que hay una reflexión más de fondo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Porque como estaba diciendo Wilber, la Junta Nacional de Justicia tiene un poder enorme. Y su nombramiento debería ser muy transparente y muy formal. Y hemos visto cómo el proceso de nombramiento fue menos transparente, fue todo menos transparente. Totalmente. Fue una cosa realmente criolla que hasta huele a kilómetros a salsa de cebolla, ¿no? Lo que han hecho. Es decir, en lugar de tener a una comisión poco transparente, donde de repente participan personas que no son representativas. ¿Quién participa en esta comisión, no? Los jueces participan nombrando gente que después supervisa jueces. Los fiscales participan nombrando gente que después nombra fiscales. Participan universidades públicas y privadas, colegios profesionales. De repente no es la mejor fórmula, ¿no? De repente una mejor fórmula fue la que planteó el Poder Ejecutivo en el año 2017, que era la misma fórmula que se usa para escoger al directorio del BCR, que el Congreso, que el presidente, proponga y que el Congreso ratifique con una supermayoría. Eso sería más transparente. Por lo menos la prensa del Contralor, sabría, por ejemplo, ¿no? como la elección del Contralor, esa propuesta del Ejecutivo, ¿no? O lo del presidente del BCR. Entonces, nos vendieron una gran reforma. Bueno, la hizo Vizcarra, claramente. Nos vendieron una gran reforma, pero en realidad lo único que hicieron fue cambiar el nombre de CNM a JNJ. Hay que recordar y cambiar a la gente. ¿Quiénes nos vendieron la idea? Claro, nos vendieron la idea? Fue la Comisión de Notables de la Reforma Jurídica. Presidido por un señor que le presta servicios muy a menudo a Salas Arenas, al jurado de el señor elección. Fernando Tuesa, porque ¿cómo era? La Comisión de Alto Nivel de Reforma Política y de Justicia. Algo más que quiero añadir, que esto es más grave de lo que está ocurriendo. ¿Sabes por qué? Porque en esa resolución legislativa del 2018 fue una arbitrariedad total, porque delito cometen las personas
Lo que debió hacer el Congreso, de acuerdo al 157, era remover a los 7, si quieres. Claro. Y entraban los suplentes. Pero, Judy, no hicieron eso. Hicieron una arbitrariedad total que removieron a todos, incluidos los suplentes. Eliminaron una institución. Lo que hicieron en esa oportunidad fue la preparación del golpe de Estado del 7 del cierre del Congreso. Es decir, el primer paso antes de hacer el golpe de Estado grande, tenías que controlar el sistema de hicieron un justicia. Experimento. Vamos a hacer un golpe de Estado chiquito a ver qué pasa. Claro. Nadie dijo nada, nadie lo denunció, hicieron una barbaridad y eso los envalentonó para hacer el siguiente golpe. Fue el primer golpe de Estado de Lagarto. Hay que criticar, si bien lo promueve Vizcarra, lo aprueban en el Congreso. Sí. Con mayoría fujimorista. Es lo que acabo de decir. O sea que también hay que reconocer el error, porque Vizcarra estaba con un látigo y todos corrían a sus órdenes. El Congreso en ese momento era tan débil, se humilló a sí mismo tanto. Se humilló, esa es la palabra. Se sometió. Tenía tanto terror a la posibilidad de que de repente lo iban a disolver, que recuerden la barbaridad, la monstruosidad del referéndum en 2018. Igualito, agacharon la cabeza totalmente, ¿no? Cuando todo el mundo decía que no tenía pies ni cabeza. La diferencia con lo de ahora, termino con esto, la diferencia con lo de ahora dice, estos han cometido falta grave, salen estos 7 y asumen los suplentes que ya están elegidos. Y no pasa nada. Las personas no hacen las instituciones. Exacto, y se eliminó una institución reconocida. Y estos suplentes continúan por los 15 meses, 14 meses que falta el periodo y se acabó. Y pasemos la página. Así es la democracia, así es el juego democrático. Bueno, y no hay que rasgarse la vestidura ni decir que se está acabando la democracia. El problema, digamos, un problema importante que tenemos que tomar en cuenta es que un grupo de gente desde hace años en el Perú quiere un Congreso absolutamente castrado. Y cuando el Congreso ejerce sus potestades, dicen que ese es un golpe de Estado parlamentario, entre comillas. Entonces, ¿qué cosa quieren los lagartos? ¿Qué cosa quieren? Un Congreso que no fiscaliza, que no escoge magistrados del Tribunal Constitucional, que no hace nada. Y una democracia sin un Congreso que fiscaliza no es democracia. Entonces, esa tendencia perniciosa, antiparlamentaria, en el fondo es una tendencia antidemocracia y no la podemos permitir. Que es el primer poder del Estado. Y nosotros no podemos ceder ni un milímetro frente a esta gente que lo que quiere es desmantelar la separación de poderes y la democracia en el Perú. Bueno, me parece igual importante recordar que había mayoría fujimorista, porque yo creo que hubo un momento de pérdida de conciencia de la realidad de parte del fujimorismo. Creo, porque primero empezó a andar de la mano. Galarreta firma la resolución del presidente del Congreso. Luego la caída de Pepe Cano. Así entraron en pánico, ¿no? El fujimorismo era un pánico perdió un poco la conciencia de la realidad. Y recuerdas, Lucas, que Salvador del Solar mandó los proyectos de reforma política y dijo en Televisión Nacional que el Congreso no cambie la esencia de mis proyectos. O sea, en ese tiempo convirtieron al Congreso de la República en la mesa de partes de la República. Totalmente. No había deliberación. Aprueba como está o te disuelvo. Así es, era esa. Vizcarra decía que estaban en realidad sacándole la vuelta a la gente, con el tema de la reelección. Un tema solo para creo, tener los hechos claros. Ojo que el tema de la Junta Nacional de Justicia, yo recuerdo que no fue parte del informe de la Comisión de Alto Nivel de Tuesta, sino que vino antes y fue una de las propuestas que de hecho se aprobó en este referéndum nefasto, ¿no? Del año 2018, junto con la no reelección de congresistas y la limitación al financiamiento. La reforma política fue con Fernando Tuesta y la reforma de justicia judicial fue con Alan Wagner. Nefasto personaje para la República. Lo que pasa es que a Vizcarra le gustaban los nombrecitos de la alta comisión de notables, de la reforma de justicia, y luego vino la reforma política, y es cierto la precisión que hace el doctor Gersi. A ver, nos hemos pasado, yo ya sabía que eso iba a ocurrir, cuando me dijeron vamos a invitar al doctor Medina y al doctor Lucas Gersi, me encanta esa dupla, dije, pero no vamos a ver las notas. Pero sí, hemos preparado una nota para conocer ahora el proceso que se está siguiendo en el Congreso en contra de la Junta Nacional de Justicia. 30 segundos antes para que encuadre esto. ¿Sabes por qué? Te digo una cosa, ¿sabes por qué? Cuando destituyeron el 2018 a la Junta, incluidos los suplentes, no hubo proceso, ni sumario, hubo un informe. Hoy
están siendo más respetuosos. Del debido proceso. Del debido proceso. Antes no hubo ni siquiera investigación, ahora lo van a llamar. O sea, lo que se está haciendo hoy es mucho mejor con el mismo mandato constitucional, el 157. Muy bien, entonces veamos de qué se trata esta pataleta de la JNJ. Estos 4 miembros de la Junta Nacional de Justicia desfilarán, todo parece indicar, el próximo jueves 21 de septiembre ante la Comisión de Justicia del Congreso para responder sobre la primicia de este programa que reveló una supuesta intromisión de 3 integrantes de la JNJ al presidente del Poder Judicial por el caso Zoraida Ábalos. Que con fecha 4 de julio de 2023 en el programa Combaters y el Diario Expreso revelaron que 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia habrían presionado al presidente del Poder Judicial a favor de emitir un pronunciamiento cuestionando la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por parte del Congreso de la República. Por eso es que presenté la moción de remoción. Ahora eso ya no está en mis manos, yo ya hice mi trabajo, ahora la Comisión de Justicia es la que tiene que evaluar e investigar y luego el Pleno con 87 votos. La moción para remover a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia fue presentada por la congresista Patricia Chirinos. Según el documento, los miembros de la JNJ habrían incurrido en una situación de causa grave. El pedido de remover a todos los miembros de la JNJ se sustenta en un pronunciamiento que emitió esta instancia sobre el proceso de inhabilitación contra Zoraida Ábalos y por la supuesta intromisión de 3 miembros, quienes son Julia Tumialán Pinto, Antonio de la Asa Barrantes y María Zavala Valladares, por presionar al presidente del Poder Judicial para pronunciarse a favor de doña Zoraida. Que de acuerdo con lo señalado en el programa informativo, la fuente informante indicó que el día miércoles 28 de junio del presente se desarrolló una reunión entre los magistrados de la Corte Suprema para decidir si emitirían un comunicado o no respecto al caso de Zoraida Ábalos, pero no se llegó a un acuerdo, debido a que no encontraban el amparo legal con el que iban a fundamentar un posible pronunciamiento, por lo que la sesión se suspendió hasta el 3 de julio del presente. El Congreso tiene toda la potestad de poder hacer control político. Lo que yo pido también es que se respete el debido proceso, se respetan los tiempos. Para mí 14 días y algo sumario no es conveniente para el Congreso. El artículo 157 de la Constitución es bien claro respecto a este caso. Ahí se señala que los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso. Sin embargo, hay quienes defienden a capa y espada a los integrantes de la JNJ, y es que el Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus que busca detener las investigaciones tanto del Congreso como del juzgado que dispuso suspender las indagaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En el Congreso aprobó una comisión para remover a la Junta Nacional de Justicia. Desde algunos sectores de la prensa se está mencionando que esto sería una estrategia en su beneficio. Resulta ingenuo y malicioso señalar que las decisiones del Congreso sean en defensa de Patricia Benavides. El habeas corpus también incluye entre los demandados a la fiscal de la Nación y a la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses del 6º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta última por disponer una medida cautelar a favor de Benavides para que la JNJ suspenda todas las investigaciones contra la fiscal de la Nación. Mi defensa la realizo de manera personal y la estaré realizando igual. Y como fiscal de la Nación haré cumplir y respetar la autonomía del Ministerio Público. Soy una persona que siempre he sido y seguiré siendo respetuosa del Estado de Derecho, con instituciones autónomas como
va a ser una democracia. La denuncia que presentamos el 4 de julio pasado contra 3 integrantes de la JNJ parece que tiene a más de uno preocupado por lo que pueda suceder. Solo el tiempo dirá si el Pleno del Congreso logra conseguir 87 votos para remover de sus cargos a los miembros de este organismo. Bueno, son 87 votos, no estamos hablando pues de la mayoría más uno, ¿no? Estamos hablando de una importante mayoría para legitimar, y aquí sí vale la legitimidad, una votación de ese tipo que decida finalmente la destitución de los miembros, doctor Gersi. Claro, a ver, el sector caviar de la opinión pública malinterpreta malintencionadamente la forma en cómo funciona el control político, ¿no es cierto? Ellos dicen, qué barbaridad que el Congreso pueda destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave, porque el término causa grave es ambiguo, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Yo no entiendo qué es causa grave, es ambiguo. Sin embargo, en el control político, la ambigüedad del término es compensada por el elevado número de votos requerido para adoptar la decisión. Se compensa. Eso ocurre en este caso, ocurre también en el caso de la vacancia. Cuando un juez adopta una decisión, el juez es una persona. Esa persona puede explicarte sus razones. Pero un Congreso compuesto por 130 miembros requeriría 130 razones. El Congreso no te puede explicar razones, no te puede motivar, no te puede dar una fundamentación. Entonces, esa ambigüedad, esa carencia de fundamentación, ¿cómo se compensa? Con el elevado número de votos. Es decir, el Congreso ni siquiera tiene que digamos, explicar detalladamente cuál es la falta grave. Lo decisivo son los votos. Hablan los y así votos. Funciona el control político. Hay unos que dicen dictadura de los votos. Eso es una contradicción en términos. Si ocurre a través de los votos, no es dictadura, porque el alto número de votos representa un consenso y la dictadura es la negación del consenso. Es decir, tenemos que purgar la perversión caviar del idioma castellano. Dictadura parlamentaria no existe. Dictadura de los votos tampoco existe. Lo que existe es la operación de un sistema constitucional, ¿no? Y tenemos que acostumbrar a los peruanos que así es como funciona nuestro sistema constitucional. Lo que estamos acostumbrándonos ahora es a pervertir los procesos. Pasa con el TC, Defensoría del Pueblo y otros en el Congreso. Con los comentarios del doctor Medina luego de la pausa, yo les recuerdo que hay que tener siempre Irudoit a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana. Irudoit es su aliado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hasta las capas más profundas de la piel y reduciendo el tiempo de recuperación. Irudoit, tenlo a la mano siempre. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o la televisión, Audifón tiene la solución. El primer centro audiológico del país, contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados hechos a medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Pausa y volvemos. Orgullosos de nuestro origen. Intipalca, cosechas que nos llenan de orgullo.